Bien, en esta ocasión nos encontramos con una ventana un poco especial porque tiene forma octogonal y lógicamente, como cualquier otra ventana, está en una fachada de un edificio pues de cierto relieve, de cierta importancia aquí en Jerez. Bien, pues en el centro de esta ventana tenemos una cabeza con un sombrero con alas, eso da otra pista, una cabeza con un sombrero con alas en el centro de la reja de esta ventana. Bien, aunque este personaje recuerda mucho a Asterix, el de los cómics, no es Asterix, pero tiene superpoderes también, es un personaje con superpoderes. Y podemos encontrar la misma imagen en otra calle, en la calle Muro, pero aquí es otra distinta. Lo que sí sabemos es que el lugar de acceso era por la escalera que está exteriormente como andamio para subir a las cubiertas. Entonces hemos solicitado que se retire esas cubiertas a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía nos ha dicho que sí, que va a iniciar un proceso rápido. Bueno, pues la cuestión es que ya había empezado un proceso de rapiña. Es un alabastro, un relieve en alabastro de Nottingham, de los que se hicieron probablemente en 1380 y que probablemente sería uno de los referidos en uno de los documentos históricos de una partida que pudo venir en un barco en el año 1390. En este programa le invitamos a buscar una ventana muy especial. La acaban de ver y tiene forma octogonal. Le dejamos pensando en esta primera pista y dentro de unos minutos le daremos la siguiente. Mientras veremos en qué estado se encuentra el Templo de Santiago, una iglesia de la que acaban de retirar el andamiaje exterior, todo para evitar nuevos robos. El andamio exterior de la iglesia de Santiago ha sido retirado porque se había convertido en puerta de entrada para ladrones al interior del templo. Esta actuación ha sido autorizada por la Junta de Andalucía tras la solicitud del Obispado de Jerez, tremendamente preocupado por los continuos robos que estaban teniendo lugar en la iglesia. Desde hace días el templo cuenta con un guarda de seguridad ante la creciente preocupación del Obispado por preservar su patrimonio, una postura motivada por los últimos robos que se vienen produciendo desde diciembre del año pasado. El robo que hasta ahora había habido robos de cosas, digamos, sin valor, las rejas, o que eran tenidas como cosas sin valor. Recordamos que, por ejemplo, los bronces del baldaquino habían sido robados, del manifestador habían sido robados porque pensaban que podían ser de metal e incluso llegaron a decapitar uno. De hecho, la policía los recupera en una chatarrería. O sea que la persona que los roba no los roba como obra de arte, los roba como material fungible prácticamente, gracias a Dios, dicho sea de paso, ¿no? Esta situación es definida ya sin más eufemismos y a las claras por la propia Iglesia como fase de rapiña. Y bueno, y algunas cosas que sí que han desaparecido, que ya están denunciadas y puestas en conocimiento de la policía, de piezas que estaban adosadas a muros, o por ejemplo las 4 columnas del retablo del prendimiento, o las 3 pinturas también del mismo retablo. Entonces estas cosas que lógicamente se habían salvaguardado con una cubierta de madera y plástico para que no la dañase la obra, pero que se ha levantado y se ha destrozado para extraer y llevarse esas columnas, ¿no? Yo no sé por dónde han podido sacar 4 columnas de 2,5 metros de alta, cada una, doradas, o sea que no pasan discretas por ningún sitio. Lo que sí sabemos es que el lugar de acceso era por la escalera que está exteriormente como andamio para subir a las cubiertas. Entonces hemos solicitado que se retire esas cubiertas a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía nos ha dicho que sí, que va a iniciar un proceso rápido. Bueno, pues la cuestión es que ya había empezado un proceso de rapiña. Se había empezado a desmontar algún altar de mármol, el de la capilla del Sagrario.
Esta medida se completará con hacer visible diferentes tramos del cerramiento exterior de chapa para que se pueda detectar rápidamente cualquier movimiento extraño. De hecho, los propios vecinos del barrio son los primeros en darse cuenta de estos actos y en avisar a la policía. Y para evitar que este expolio continúe, el obispado ha retirado una pieza de alabastro con la representación de un calvario que estaba a la entrada de la capilla del Sagrario y que data del siglo XIV. Su valor es incalculable. Es un alabastro, un relieve en alabastro de Nottingham, de los que se hicieron probablemente en 1380 y que probablemente sería uno de los referidos en uno de los documentos históricos de una partida que pudo venir en un barco en el año 1390. Estos relieves fueron destruidos mayormente en la época de Enrique VIII en Inglaterra y se salvaron muy pocos allí mismo, ¿no? Uno de los hermanos, podríamos decir, de este relieve, iconográficamente hablando, estaría en el Museo Victoria y Albert de Londres. Y después también habría otro, como por ejemplo el que está actualmente en el Museo Arqueológico, procedente del antiguo Hospital de la Sangre, actual asilo de San José. Esta pieza está catalogada. En Andalucía existen 8 y con esta iconografía tan solo 3 en el mundo. Llega el momento de conocer una segunda pista sobre el edificio que buscamos. Y le decimos que en el centro de esa ventana aparece un personaje con un sombrero alado. Ese personaje es un personaje mitológico. Todavía tiene tiempo de pensar en la respuesta, porque antes vamos a profundizar en el valor artístico de la Iglesia de Santiago. También repasaremos la evolución de las obras que se han desarrollado hasta el momento. La iglesia de Santiago es un templo gótico que hoy podemos admirar, al menos desde el exterior, tras una de sus múltiples restauraciones, la llevada a cabo en 1964 por Pons Sonella, que eliminó del exterior edificaciones adosadas que impedían la vista del ábside y del interior. El templo es de planta de salón con ábside y tiene adosadas las capillas de la Paz, que es anterior a la propia iglesia, la del Bautismo y la del Sagrario, que está edificada en el muro de la nave del Evangelio. La capilla de la Paz es de estilo mudéjar, cubierta por una bóveda de nervios cruzados, decorados con dientes y racimos mocárabes en las claves, descansando los capiteles en unas columnillas cortadas. La capilla del Sagrario es del siglo XVIII, con portada barroca en el interior. Es cuadrada y terminada con una pequeña cúpula con linterna. La iglesia tiene 3 naves con diferentes alturas, que en su parte exterior se compensan con arbotantes, sin crucero. Las bóvedas son de crucería sencilla, salvo en el presbiterio y el ábside, en los que se encuentran distintos tramos de nervaduras. En lo que se refiere al ábside, este tiene 5 lados, y en 3 de ellos, bajo el arco que se forma al inicio de las bóvedas, hay un ventanal partido con vidrieras, y también hay ventanales en la nave mayor. Al muro de la nave de la epístola hay adosada una edificación que engloba a la sacristía, que se enmarca bien en la mole del templo al ser de piedra y sobria. La sacristía fue finalizada en 1603 en estilo manierista, de planta cuadrada, con cúpula ojival y que se asienta sobre 2 series de trompas, figurando en la primera estatuas de los evangelistas y en la segunda pequeñas conchas. Son también góticas las portadas del templo, mientras que el escudo de los Reyes Católicos indica la época de su construcción, finales del siglo XV. La torre es de 1663 y la espadaña de 1760. Pues bien, este mes de abril se cumplen años del cierre al culto de la Iglesia de Santiago. Fue precisamente en abril de 2005 cuando, ante el estado de deterioro que presentaba la Iglesia, se adoptó esta medida, aunque ya existían informes sobre el lamentable estado del templo desde el año 2002.
Las conclusiones de los estudios eran evidentes. La iglesia, que ya había sido objeto de varias restauraciones anteriores, corría peligro de derrumbe. Las primeras obras contaron con un presupuesto de casi 2,5 millones de euros por parte de la Junta de Andalucía y fueron calificadas como obras de emergencia, tratando los pilares y la capilla bautismal. El edificio, que carece de cimentación, presentaba amplias grietas que hacían temer lo peor. De hecho, el responsable de la dirección técnica de los trabajos, el arquitecto Emilio Llanes, llegó a comentar en febrero de 2008 que se había comenzado a actuar en el último momento y que era difícil calcular cuánto tiempo habría tenido que pasar para que hubieran comenzado los derrumbes. La actuación en la primera fase comenzó de abajo a arriba, tratando el terreno para pasar a la cimentación, fustes y bóvedas para subir estas, y de ahí armar de arriba a abajo todos los pilares, muros, contrafuertes y fachadas. Los trabajos de consolidación para evitar el peligro de derrumbe se pudo llevar a cabo gracias al empleo de nuevas técnicas, como las inyecciones de microcemento, empleado también en otros templos de la ciudad. Pero pese a que las obras de consolidación avanzaban lentamente, los problemas se agudizaron en marzo de 2010, cuando la empresa encargada de ejecutar las obras, Cimtra, Cimentaciones y Tratamientos S.A., presentó suspensión de pagos y los trabajos quedaron paralizados, cuando ya faltaba muy poco para su conclusión, tan solo la restauración de 3 arcos principales de la cabecera del templo. El cierre de la iglesia provocó un rápido deterioro a causa de las humedades, que se pudo apreciar pocos meses después del cese de los trabajos, con la caída de un medallón ubicado en los altorrelieves de la capilla del Sagrario. 2 años y medio después de la paralización de las obras, el Ayuntamiento de Jerez presentó un informe realizado por técnicos de urbanismo para comprobar la situación del templo y constatar cuál es la inversión necesaria para la rehabilitación integral del templo. Desde que se realizaran los primeros análisis, se estableció la necesidad de actuar en 3 fases en Santiago. La primera de ellas, inconclusa, tendría un coste de algo más de 616.000 euros. Podría finalizar los trabajos de consolidación en 3 meses. La segunda fase se ceñiría a obras urgentes no relacionadas con la consolidación estructural del edificio. Podría tener un coste cercano a los 600.000 euros y unos 3 meses de ejecución. Eso sí, tendría que redactarse previamente el proyecto de obras, y una tercera fase que contemplaría la restauración de la piedra en sillería del templo, así como la conservación de elementos ornamentales, además del cambio de la instalación eléctrica, tendría un coste superior a los 112.000 euros y una duración también de 3 meses y permitiría la apertura del templo. Pero la realidad no es tan esperanzadora, y en espera de que la financiación pueda llegar de manos privadas, la iglesia continúa cerrada y, como han podido comprobar, siendo objeto de robos de todo tipo. Ya le hemos contado que buscamos un edificio en el que hay una reja en forma octogonal. En el centro de esa ventana hay una figura que representa a un ser mitológico que tiene un sombrero con alas. Ahora le damos la tercera y última pista. Este personaje tiene superpoderes. Ahora llega el momento de ver si han acertado esta adivinanza. Y lo hacemos desvelando este enigma con Juan Luis Sánchez Villanueva. Efectivamente, estamos hablando de un dios griego, un dios romano, el dios Mercurio para los romanos o el dios Hermes para los griegos. Y lo que tiene encima, ese gorro, se llama pétaso, es alado, porque se movía de un lado a otro, ya que era el emisario de los dioses. Y tiene una historia bastante curiosa, además de que era el dios del comercio, el dios de la industria. Y ahí entramos en esto. Este edificio, muchos lo habrán adivinado, es la bodega del dios Baco, en la calle Cartuja,
al final de la calle Medina. La desamortización de Mendizábal la tenemos presente casi en todos los edificios que hemos estado estudiando, hemos visto muchos de ellos. Pues bien, aquí el solar en el que está construida esta bodega pertenecía al convento de los Descalzos, y la desamortización de Mendizábal hizo que en 1835 salieran de aquí. Este convento pues fue vendido a fragmentos, a trozos, y del que queda solamente la iglesia que es de San Juan Bautista de los Descalzos. Pues bien, aquí se construyó un poco más tarde, 1848, esta hermosa bodega que tiene, ya digo, en esos óculos o en esas ventanas de forma octogonal, tiene la figura del dios Mercurio encadrado, que por cierto, en la calle Muro número 26 hay una idéntica, un poquito mejor conservada, es decir, que tiene la piel del dios Mercurio, la tiene un poco más cuidada. Bien, pues la bodega es de las que se llaman de tipo catedral, es decir, más que catedral, yo la diría de templo clásico. Las bodegas de tipo catedral son amplias, grandes, hermosas, altas, con una aireación especial, por eso es, y en este caso, por el exterior, da una sensación más que de catedral, una sensación de templo clásico, de templo griego o romano, porque tiene en la parte superior un triángulo, el cuerpo superior es un triángulo, equivalente al frontón del templo clásico, y en la parte inferior tiene una estructura rectangular con 5 huecos, 5 vanos, y estos huecos, entre ventanas y puertas, tienen unos arcos rebajados, es lo que se llama arco escarzano, en el remate de estos huecos. Y en la parte superior, este triángulo o frontón es bastante curioso, porque está ocupado el interior, lo que se llama el tímpano, está ocupado por 3 huecos, 3 vanos. En el centro uno medio, semicircular, y en este hueco semicircular nos encontramos al dios Baco. Ahí lo tenemos, en la reja. Es una cara nada más, pero se nota que es él porque está rodeada esta cabeza de uva, de pámpano, es decir, de hojas de parra y de otros frutos, y es una cabeza pequeña que está en el centro. Luego a derecha e izquierda están esas 2 ventanas que hemos aludido antes con las cabezas de Hermes o de Mercurio. Y por último, resaltar que encima, en el vértice superior, porque es un tejado a 2 aguas, en el vértice superior hay una figura, y en los extremos, a derecha e izquierda, hay unos jarrones. Pues bien, eso es una decoración que si estuviéramos en un templo clásico, en un templo griego, se le conocería con el nombre de acrotera o acrótera. La acrotera es una base, un pedestal pequeño que hay encima del vértice de ese frontón, en los 3 vértices. En el superior hay una figura más hermosa en este caso, y en los laterales. Las acróteras empezaron a ponerse como elementos, como un simple pedestal. Luego se le fueron añadiendo encima algunos elementos decorativos. El primero que se le puso siempre fue una figura de palma, de una palmeta, y eran de barro cocido, de terracota. Luego ya se permitieron pues piedra, mármol, etcétera, y otra figura. Aquí lo que tenemos a derecha e izquierda son jarrones, pero en el centro una figura especial que ahora comentaremos. Bien, pues ocupando el espacio más importante, más atractivo, es decir, el vértice superior de este triángulo, ahí se encuentra una figura del dios Baco. Está sedente, es decir, sentado, tiene en una mano una copa, su mano derecha una copa, en actitud así como de brindar, y a la izquierda aguanta, con su mano izquierda, aguanta pues un cuerno de la abundancia, una cornucopia en forma de cesto del que van saliendo frutos, y esos frutos son variados, peras, manzana, pero sobre todo hay uno que se nota mucho más, y lógicamente es la uva, un racimo de uva. Pues bien, este es el dios Baco, en una actitud tranquila de degustar el vino de Jerez, y de degustar lógicamente los frutos de la zona. Hay que decir que es piedra caliza, y que por la fachada que pone ahí la fecha, pues podemos suponer que es de 1848. El edificio sí que lo es, 1848. Y en la figura, pues podríamos pensar que también es de la misma época, pero no se sabe con exactitud.
Resulta que teníamos aquí en el siglo XIX un historiador que era, bueno, pues se dedicaba a librero, Joaquín Portillo, bastante conocido. Él tiene la teoría, porque no se puede decir que sea historia, la teoría de que en Asta Regia, cuando se funda esta ciudad, según él, en 1400 a.C., pues la funda un griego que se llama Baco, de apellido, y de nombre Dionisio. Y es que resulta que el dios Baco en Grecia se llama Dionisio. Es decir, según él, qué casualidad que el que funda Asta Regia tiene esos nombres. Es una curiosidad. Bien, ¿por qué motivo está el dios Baco aquí representado junto a su hermanastro, el dios Mercurio? Recordemos, el dios Baco es el dios del vino y esto es una bodega, pero es que una bodega también es un comercio y el dios Mercurio es el dios del comercio. Ya lo vimos en su momento en la Biblioteca Central, que no era entonces biblioteca, era el Banco de España, un lugar de comercio, y allí están representados los símbolos de Mercurio. Por lo tanto, esta es una relación que hay entre los dos hermanastros, la relación de dios del comercio, Mercurio, y dios del vino, una bodega. Pero por otra parte, acabo de decir que eran hermanastros, el padre de ambos era el dios Júpiter, que los tuvo con distintas personalidades. Pues bien, el mayor de ellos, de los dos, era el dios Mercurio, y ayudó a su hermano cuando tenía problemas, porque tuvo problemas al nacer. Entonces, esta relación puede que sea la que haya motivado el hecho de estar los dos presentes en la misma fachada. Por otra parte, tenemos que decir que el dios más cercano a los hombres, el que ayudaba continuamente, con el que más se solidarizaba este dios, era el dios Mercurio. Era el mensajero de los dioses y el que avisaba, el dios del comercio, como hemos dicho, el dios del dinero, entonces está mucho más cercano. Y por otra parte, el dios Baco, dios pues que le encanta el vino, la juerga y la diversión, está también muy cercano. Por lo tanto, hay un punto de conexión entre los dos, esa cercanía a la humanidad, esa cercanía a las personas. Y esto podría ser también un punto en el que coincidiera quizás idealmente los que construyeron, los que pensaron en este edificio. Todo esto ya digo que es una suposición, dado lo que representan estos dos dioses. Ahora conocemos otras noticias relacionadas con el sector. Por ejemplo, analizamos cómo ha sido la ocupación hotelera en esta lluviosa Semana Santa. No ha sido una Semana Santa para tomar el sol y eso lo han notado los hoteles de la costa gaditana, pero tampoco ha sido una Semana Santa para disfrutar de las hermandades en la calle. Y la patronal Horeca no está contenta con el comportamiento que ha tenido el turismo en la provincia de Cádiz. En Jerez, si tenemos en cuenta los días fuertes entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, hay que señalar, según datos de Horeca, que la ocupación ha bajado 6 puntos en relación con el año pasado. En 2012 fue de un 77% y este año se queda en un 71%. Los visitantes que han llegado a Jerez han sido nacionales en su mayoría, aunque muchos hoteles han sufrido anulaciones a última hora. Este año ha sido flojita. Teníamos reserva, ha habido muchas cancelaciones a cuenta del tiempo, del mal tiempo, y ha sido una cosilla floja, pero bueno, manteniendo. Lo que sí hay que decir es que las cifras mejoran tímidamente la previsión que había en un principio, ya que en la planta hotelera de la ciudad se esperaba para la segunda parte de Semana Santa un 69% de ocupación. Ya a nivel andaluz, los empresarios turísticos andaluces creen que a pesar del mal tiempo se han cumplido las previsiones de ocupación media de turistas e indican que las cifras han sido similares a las del año pasado, con unos datos que han oscilado entre el 65 y el 70%, según el presidente de la Mesa de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Miguel Sánchez. Para algunos negocios esta ha sido la peor Semana Santa en años y cifran pérdidas en las ventas que superan el 20%. El sector no levanta cabeza tras una lluvia que castiga constantemente desde hace meses y lamenta que el tiempo no haya respetado esta primera fiesta importante en el calendario. La verdad que muy mal, porque todo el mundo sabe que esta Semana Santa podríamos decir que ha sido una de las peores para la hostelería. La hostelería lleva sufriendo ya muchísimo tiempo, desde comienzos de febrero, con lluvia. Hombre, la verdad que no ha sido una buena Semana Santa porque por la mañana no ha hecho buen tiempo, por la tarde tampoco. Y no han salido todos los bazos ni nada de eso. De todos modos, nosotros estamos muy limitados porque por la tarde tenemos todo esto lleno de sillas porque pasan los palcos y solamente podemos poner unas cuantas mesas. Habían una plantilla de 7 personas todos los años y ahora se han quedado con 3 personas todos los años, pues sí que de verdad que muy chungo.
tienes que tener mucho cuidado con la preparación de los alimentos, o sea, con los pedidos que tienes de alimentos y demás, y sobre todo también con el personal que metes de extra. Entonces tienes que tener a la gente como los bomberos, preparados para que vengan a trabajar, no vengan. Con lo cual, no sé, es el primer año que la vivimos aquí en este negocio y ha sido realidad. Pero otros establecimientos que también dan sus primeros pasos en la Plaza del Arenal y viven su primera Semana Santa valoran de forma diferente estos días. Pues la verdad que para el tiempo que llevamos abierto, que llevamos sobre unos 15-16 días, a pesar de la lluvia esa, no hemos estado tan mal como esperábamos, o sea, nos ha dado bien. La terraza se ha llenado el miércoles, que estuvo el día mejorcito la noche, pero el salón la verdad que funciona bastante bien. Son las opiniones que deja una semana de pasión que ha dado muy pocas oportunidades para ver terrazas llenas y sí para ver un completo desfile de paraguas en una carrera oficial deslucida por la lluvia. El sector pone ahora la vista en la feria. Sujeta a posibles cambios de última hora por parte de las aerolíneas, desde el aeropuerto de Jerez está previsto que salgan vuelos a 20 destinos, de los cuales 16 son extranjeros y 4 nacionales. Respecto al verano pasado, la cifra de vuelos programados con Bélgica aumenta más de un 22%, 21% en el caso de Reino Unido y un 17% en los vuelos con Luxemburgo. También destaca la mejora de la actividad con destinos de Alemania, ya que el número de movimientos previstos sube un 13%. Otro de los aspectos reseñables de la temporada de verano es el estreno de la compañía Lufthansa. Por otra parte, Condor de Thomas Cook amplía frecuencias y empieza a operar con Hamburgo. Luxair también aumenta sus vuelos con Luxemburgo, mientras que Thomson de TUI se estrena en Jerez con vuelos al aeropuerto londinense de Gatwick. El resto de rutas internacionales son con Reykjavik en Islandia, Zúrich en Suiza, la ciudad holandesa de Ámsterdam e incluso hay un solo vuelo charter previsto a la ciudad israelí de Tel Aviv. En cuanto a las conexiones con España, Jerez conectará este verano como novedad con Gran Canaria, sin olvidar los vuelos hacia Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca. Y Ryanair ha retomado su ruta entre Frankfurt y Jerez con 2 frecuencias por semana, los martes y los sábados. Esta conexión se suma a la iniciada hace unos días entre el aeropuerto jerezano con el alemán de Düsseldorf, que opera los viernes y lunes. Asimismo, la compañía irlandesa decidió también retomar hace unas semanas el vuelo a la capital londinense con un total de 4 frecuencias por semana, lunes, miércoles, viernes y domingos. Además de estas 3 rutas, la aerolínea de bajo coste mantiene sus conexiones con Barcelona desde Jerez, con 4 vuelos a la semana. Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir mirando Jerez.